Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con el que fuera consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, actual consejero de Coalición Canaria está en la oposición. Vamos a hablar con Óscar Pérez, porque también me lo decía antes, dice, muchas de las cuestiones que el actual grupo de gobierno, que lidera Dolores Corujo, de las cuestiones que como que pretende borrar, o así lo ha dicho mucha gente, que pretende borrar la obra del anterior grupo de gobierno, pues muchas están relacionadas con cultura. No sé si en este sentido el señor está agraviado o no. Vamos, sin más dilación, a hablar con Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar luego de eso, porque me lo decís, es verdad, muchas de las cuestiones que se han tocado, ¿no? El libro, las obras de Jason, muchas cosas ha sido de cultura. Pero, en actualidad, llega la visita del rey a Lanzarote. No había venido desde que nació la princesa. Y va a la fundación. No sé si hay que pasar por la fundación para venir a Lanzarote. ¿O? Bueno, en este caso tiene lógica. No hay que pasar por la fundación para venir a Lanzarote, pero sí que tiene lógica, puesto que, bueno, su madre, si no me equivoco, era pues miembro de honor, presidenta de honor de la fundación. Supongo que ahora lo será su esposa, no estoy seguro. Pero entiendo que sí. Bueno, hasta la duquesa de Alba también lo era, hasta antes de fallecer, sí, si no me equivoco. Y bueno, es normal. Sí, lo que pasa es que es lo más lógico. Nada, además viene una posición que se supone que va a ser pues la más importante el eje central, que la fundación, y es una muestra de apoyo al artista, que es lo que tiene que ser. No, y viene bien que venga a Lanzarote y que esté familiarizado con todas las partes de España y también con Lanzarote. Yo lo decía también un poco en broma, pero sí es cierto que, por ejemplo, los actuales gobernantes, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, pues en cuanto ganaron o tomaron posesión de sus cargos, fueron a la fundación, ¿no? No sé si quieres hacer una valoración. Bueno, en este caso básicamente han sido pues políticos relacionados con el Partido Socialista Obrero Español, son los que se acercan y demás. Hay que tener en cuenta que la Fundación se acercó muchísimo durante la campaña electoral, como nunca antes, para con María Dolores Corujo, que es quien actualmente gobierna la isla. Y bueno, pues han ido pasando todos, antes de y después de las elecciones. Es básicamente eso. Yo creo que es una fórmula equivocada, pero bueno, es la que hay, es la que tenemos, así es. Sí, ¿no? Que parecía como que había una especial pleitesía. Sí, claro. Bueno, en este caso, pues así es. Yo también pasé por la fundación cuando al poco de comenzar a trabajar como consejero de Cultura, y pasé, lo que ocurría es que mi interés era directamente cultural. Era pues un poco para tantear cuáles eran los proyectos que ellos tenían, ver si habían algunas vías de colaboración, qué se podía realizar, qué no se podía realizar, más allá de una fotografía, que también la hubo, pero esa no era la cuestión. En este caso, bueno, se puede achacar también a que es el año del centenario del nacimiento del artista y demás, pero bueno, la cercanía y la fórmula que ha ejercido la Fundación César Manrique durante las pasadas elecciones ha sido muy evidente, tajante, directa y a vista de todos. Sí, porque además, o sea, hubo dos actos paralelos que eran los que organizaba el Cabildo, lógicamente, es la representación por vía democrática del pueblo, y luego la Fundación César Manrique, y eran separados. Yo no sé si a ti te disgustó, o sea, lo pasaste mal viendo que el fin era celebrar el 100 aniversario de César y había como... Sí, claro que sí. Es que, vamos a ver, básicamente yo creo que fue algo premeditado, yo creo que ya estaba preparado de antemano. El punto de inflexión fue cuando se nos ocurrió, en este caso fue una idea que tuve, que fue la de intentar que las actividades que se iban a desarrollar durante el centenario del nacimiento de César Manrique, durante todo 2019 y parte de 2020 hasta el 24 de abril, pues todas esas actividades las desarrollara en parte la gente, que fuera la gente la que propusiera actividades que se pudieran desarrollar. De hecho, pues hicimos un llamamiento para recibir propuestas, que de hecho, bueno, todavía algunas están por realizarse, de las que salieron adelante, con un jurado, con una criba, se realizó todo perfectamente. Y una vez que se hizo ese llamamiento fue cuando empezó pues una disputa entre el ente público y el privado, que en este caso es la fundación. Ocurrieron muchísimas cosas que me las guardo, me las voy a guardar. Me las guardo porque no tienen sentido y porque habían cosas realmente feas. Hay cosas que no me gustaron, evidentemente, también, de las que se realizamos y de las que hicimos desde el propio Cabildo. Eso siempre, la autocrítica está por delante. Pero creo que en este caso
la historia pues pasará factura, porque se trata de una entidad que debería vivir para la memoria del artista, y en este caso pues ha sido algo distinto. Ha sido algo distinto y tengo la sensación, a veces hago ese símil, de que es como, digamos que si, por ejemplo, durante este tiempo, durante muchísimos años, casi 30 años de existencia de la Fundación, no han tenido, digamos, voces que fundamenten una crítica constructiva con su labor. No la han tenido prácticamente, siempre ha habido unanimidad, han sido como un árbitro que marcaba de alguna manera cuál era la vara de medir para con las políticas de la isla, y en este caso pues han pasado de ser, digamos, ese árbitro a ser árbitro y jugador. Eso jamás puede ocurrir. No puedes estar en el campo y sí, además mantener tú las reglas. Y además lo han hecho de una fórmula que yo siempre la pongo hago el símil como con la iglesia en este caso. Es muy sencillo, es como, imagínate que el cura de tu pueblo coge y pretende ser el alcalde de tu pueblo. Al alcalde tú le votas democráticamente. Nosotros podemos votar al presidente de Cabildo o la presidenta democráticamente, podemos hacer nuestros alcaldes, y esa es la democracia. Si el cura intenta ponerse como alcalde, la cosa empieza a ser un poco complicada, puede influenciar, que es lo que hace y demás. El problema es que si tú criticas esa actitud, el cura te puede decir que lo que vas es en contra de Dios, y no vas en contra de Dios, vas contra el cura. Eso es lo que ocurre exactamente aquí. Nadie va contra César Manrique. Vamos, todo lo contrario, es la máxima admiración para con el artista. En este caso, lo que se critica y lo que yo critico, y además lo hago sin miedo, hay muchísimo miedo, por lo menos en el ámbito cultural, en el ámbito de los artistas y demás. Normalmente te lo cuentan en los bares, pero no te lo van a contar públicamente. Pues lo que se critica es la fórmula inadecuada de lo que considero que no es digamos, no hace honor a la memoria de un artista. Evidentemente, César Manrique criticaba a los políticos, pero los criticaba por todos lados. Y evidentemente César Manrique cogía un megáfono, igual que lo pienso coger yo, si es necesario para contra las injusticias. Pero solamente contra uno, no sé, todo el mundo, todas las personas con las que he hablado, desde los familiares, pasando por enemigos íntimos del artista, al cual yo no conocí, sino me encontré con él en algunas ocasiones siendo un niño, algunas veces nos explicó cosas y demás, pues todas esas personas me dicen que en todos los años que lo conocieron, el artista no tenía ningún tipo de vinculación especial para con un partido, ni siquiera el Partido Socialista, ni ningún otro. Era un ser directamente visceral, creativo al máximo, un genio, y machacaba a todo aquel que fuera contra lo que él consideraba que era la fórmula adecuada para esta isla. Sí, para Lanzarote, ¿no? Lo que verdaderamente quería defender era Lanzarote. Exactamente. Entonces, cuando, y hago hincapié en esto y intento resaltarlo, es decir, cuando se ataca de alguna manera o se pone en discusión cuál es la fórmula, es decir, lo que ha realizado la Fundación César Manrique desde el punto de vista político, es decir, poniendo al artista como si fuera dentro del tablero de juego de la política para intentar influenciar o lo que fuera, pues sacarse fotografías con la actual presidenta del Cabildo. Sí, porque ustedes le acusaron de que ustedes querían hacer campaña con esos actos de César y luego, sin embargo, se hacían esas fotografías. Yo te voy a poner solamente una anécdota y las demás te digo que me las guardo para mí, para el resto de mis días, porque fueron muchísimas y tantas, pero en este caso recuerdo perfectamente una exposición que se realizó en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria. En aquel momento, pues, yo era el consejero de Cultura de la isla, de aquí de Lanzarote. En ese momento no fui invitado a esa exposición, pero de todas maneras yo me presenté allí, fui con mi padre, nos presentamos, lo vimos. Había una cuerda que nos separaba para no poder acceder a la zona del escenario, entonces me quedé junto pues, a Lule, Checha, Davina, son familiares de Manrique que yo conozco de toda la vida. Nos pusimos ahí, mi padre y yo, viendo aquello, y los únicos representantes de Lanzarote que subieron, no representantes de Lanzarote, sino políticos, porque en aquel momento eran pues, la actual presidenta del Cabildo
y la que era entonces la alcaldesa de Arrecife, en plena campaña electoral, era para subirse y salir en esa foto. Ahí arriba no deberían de estar ninguno, y no debería estar nadie, me refiero vinculándolo durante una campaña electoral, no puedes estar vinculando ni a gente del PSOE, ni a gente de Coalición Canaria, ni a gente del Partido Popular. No debes hacer eso. Sí, es ¿no? decir, ese tipo de cosas es como, bueno. Sí, sí, se criticó, o por lo menos ellos decían que, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que les acusaban de que querían ustedes hacer una vinculación electoral y sin embargo luego se hacen unas fotos, casi todos los miembros del Partido Socialista pasaron por la fundación. Y al final, disculpa, Sí, lo peor de todo es que básicamente en toda la actividad que se ha desarrollado, que ha habido pues actividades buenísimas, como esa misma exposición que en parte era genial, como todas las actividades que se hicieron en honor al artista, desde las musicales que se realizaron en el Reducto, que han sido de las más importantes de los últimos 20 o 25 años que se han realizado aquí en la isla, desde el punto de vista cultural y otras muchas, pues se ven como desvirtuadas, se contaminó todo de tal manera que al final, por una parte, la gente se ha quitado la venda, de alguna manera, para con la figura y cómo se utiliza la figura de Manrique, y por otra parte, pues hay hasta cansancio, y eso nunca debió ser. Debía haber sido lo que inicialmente se proponía, que es el festejar el aniversario del nacimiento de un genio, que, como decía Toñín, uno de los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, él decía que, bueno, que los genios nunca nacen en los pueblos pequeños, pero que hemos tenido la suerte de que nació uno aquí, en esta islita, y bueno, parece que en vez de estar todos contentos, está todo el mundo peleado, intentando manejar su legado de alguna manera. Sí. En fin, espero que todo esto que he comentado, sea para que en el futuro cambie por completo, cambie desde todos los bandos y no se desvirtúe de esta manera. Vale. Seguimos, a veces puede estar emparentado con el tema de la fundación, pero yo lo que quiero sacar es por tema político, me refiero al actual grupo de gobierno. El tema del libro ya queda ya zanjado, no sé si fue el Partido Popular al final el que hizo un poco de contrapeso para que volviera el libro de Castro Borrego a las librerías y no se cumpliera eso que ustedes y otra gente dijo de secuestro, no sé si queda zanjado ya. Bueno, queda zanjado en parte, es decir, queda zanjado desde el punto de vista de que ya lo puedes adquirir, yo mismo lo compré, no cuando ellos anunciaron, sino unos días después lo pude comprar, pero no se le ha pedido disculpas al autor por esto que no tenía ni pies ni cabeza. Y bueno, lo que decías, en parte, que se ha devuelto a las librerías por parte, me dijiste, del Partido Popular. Bueno, socio de gobierno. Sí, es verdad, hubo voces que se alzaron diciendo, oye, ¿qué es lo que pasa? Esto es un sinsentido, también desde el propio Partido Socialista. Y con esto es importante porque considero que estas acciones que se han realizado, que son completamente contraproducentes, no vienen es decir, no es el Partido Socialista. No, son algunas personas concretas. Esto hay que diferenciarlo, es decir, el socialdemócrata de a pie que votó al Partido Socialista, personas que tienen unos ideales concretos que yo comparto en parte los ideales que puedan tener los socialistas, los que tienen en Coalición Canaria, los que tienen en Podemos, no quieren que se censure un libro, no quieren que se paralicen actividades culturales concretas exclusivamente por revancha política, no tiene ningún sentido. Pero en este caso se hizo muy malamente y además, en vez de reconocer el error, lo que se ha hecho es pues, lanzar pues, muchísimas, es decir, intentar meter al propio autor, desprestigiarle, es lo que básicamente se ha intentado y se utiliza pues, toda una maquinaria para conseguirlo. Recomiendo de verdad que se lea ese libro. Recomiendo que no solamente se lea ese libro, sino que se lea la biografía que Castro Borrego realizó para la Biblioteca Canaria, un libro negro que es magnífico, es una biografía, la mejor biografía que hay o que yo haya podido leer de César Manrique, y reivindico ese libro, que se lea, que se vea lo que escribe, porque realmente merece la pena. De hecho, pueden ignorar las 18, 19 páginas en las que él pues, plantea por escrito el discurso que viene diciendo, el cual es una crítica a la Fundación César Manrique. Las pueden obviar, las pueden quitar incluso. Lean lo que pone ese libro.
Es magnífico. Paula Corujo, en este caso consejera de Publicaciones, lo que vino a decir un poco que el libro atacaba a César. No, el libro no ataca a César, ni mucho menos. El libro lo pone en un pedestal, como no puede ser menos. Paula Corujo, lo extraño es que el primer día como su primer día como consejera, la primera acción que hace fue esa. Yo me imagino que ni siquiera fue idea de ella, a pesar de que diga ella lo contrario, intento justificarlo. No puedes llegar el primer día y armar ese estropicio. Además, es que, no sé, es tan contraproducente, es decir, personas de izquierda censurando libros. De verdad pero que es no el va... mundo al revés, o sea, que el Partido Es un disparate, Popular... es un disparate. Esto es muy especial. Que el Partido Popular le diga al PSOE que recuperara el libro. Es muy especial. Cuando vienen amigos de fuera a la isla, yo les intento decir un poco cómo es la estructura aquí en la isla y les digo, esto es un poquito diferente, ¿eh? No es Pedro Sánchez, no es lo que vemos en la televisión, esto es muy distinto. Sí, pero bueno, es lo que tenemos y más o menos pues tenemos que empezar a diferenciarlos y ver que hay gente buena, válida y razonable y proactiva en todos los ámbitos, en todos los partidos que conforman el espectro político aquí en la isla, pero tenemos que empezar a diferenciar quién es quién. El tema de los caballos tampoco quiero incidir mucho porque mucha gente en los comentarios dice, ya está bien de los caballos, hay otros problemas, y es verdad, porque eso lo sabes tú, lo sabemos todos, pero sí es cierto que ya se ha confirmado, ya salía que Dragados, la compañía, se va a retirar por 25.000 euros, creo que era lo publicado. No sé si al final... porque la gente no sabe bien, explícanos un poco, la concesión cuánto duraba, por qué es argumentado y dónde va a acabar eso. No sé si el autor ahora lo recupera, ahora tiene que esperar un almacén hasta que se cumplan esos 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, básicamente lo que yo sé es lo siguiente, a pesar de que no es una acción que hiciéramos directamente desde el área de cultura, sino que se realizó desde los centros de arte, cultura y turismo. Básicamente son unas esculturas que todo el mundo puede ir a observar y que invito a que se acerquen al Museo Internacional de Arte Contemporáneo, al Castillo de San José, que se acerquen a verlas. Son unas figuras que están semi-hundidas en la marea, en la costa. Más allá de si te gustan o no te gustan, a mí personalmente sí que me gustan. Esas esculturas son una obra de un artista que previamente había realizado una acción similar en el Támesis durante un festival que se hace cada septiembre en Londres y donde distintos artistas de talla mundial pues proponen una acción a realizar dentro del río o en las zonas aledañas al río. En este caso él pues propuso esto. Estos jinetes lo que simbolizan pues es una marea creciente de especuladores que atacan al medio ambiente. Sí, y además lo hizo delante del Parlamento británico, de la Cámara Baja, simplemente para que los políticos que allí van a debatir, pues se tuvieran que encontrar sí o sí con esta acción. Es una obra que tiene una serie de 2 piezas por cada una, es decir, son 8 en total, 4 de ellas están aquí en la isla de Lanzarote y otras 4 creo que se vendieron, y esto lo digo así entrecomillado porque no lo sé exactamente, pero creo que se vendieron a, no sé si, lo último que me habían comentado es que están en Noruega, no lo sé exactamente, pero bueno, básicamente las otras no están expuestas, no sé exactamente de dónde. Las de aquí, pues lo que se firmó con el autor fue se llevó a un consejo de los centros de cultura y turismo 2 opciones. Una era la compra por unos 200.000 euros y la otra era la cesión durante 10 años. La compra por 200.000 euros previamente se había tasado, si no me equivoco. Las tasaciones se calculan entre 600.000 y 800.000 euros. Lo que no sé si la tasación se hizo antes o después. Yo creo y entiendo que se haría después porque si no lo de comprarlas hubiese venido mucho mejor. No lo sé. Ahí se aprobó entre el Consejo, conformado por distintas personas, incluidas también, en este caso, gente del PSOE. Y la concesión, lo que se hace, la cesión es por 10 años. Durante esos 10 años está ahí. El autor no cobra absolutamente nada. Se gastó una cantidad que no recuerdo ahora mismo, la tengo por escrito, pero no recuerdo exactamente cuál, para la instalación. Y pasados esos 10 años, el autor vuelve a recuperar la propiedad. Puede venderlos la retirada, puede retirarlos. Puede retirarlos y venderlos, pero con una condición, que es el 20% de la venta recae en el Cabildo de Lanzarote, es decir, en todos nosotros. Esa era la idea inicial.
Básicamente, yo entiendo que lo que a alguien no le ha gustado que esté presente ahí, incluso se vuelve otra vez a decir que si desprestigia a Manrique, que lo mismo que decías antes de la consejera, ¿no? Es decir, algo que no funciona, a quien ataca, ataca a Dios. Es siempre el mismo símil, no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Es un museo de arte contemporáneo, museo de arte contemporáneo, arte. No. Y yo se lo decía a Marcos Vergás, por ejemplo, tú vas al Louvre y el Louvre tiene la pirámide de cristal que es de un diseñador chino, tú vas a qué sé yo, la Alhambra tiene el arte musulmán árabe y luego tiene toda la parte de Carlos III, Carlos IV. Pero yo estoy hasta seguro de que Marcos está de acuerdo conmigo, es decir, que no tiene sentido el estar quitando esto, que no solamente no hace daño a nadie, sino todo lo contrario, es un atractivo turístico más que está ubicado en ese punto y que la polémica jamás hubiese existido, si se hubiese continuado pues con lo que se había hecho. Es que no tiene ningún sentido. Porque ahora irá a un almacén hasta que se cumplan esos 10 años, tiene el Cabildo la potestad para... Si los quitan finalmente, pues supongo que irá a un almacén hasta que sepan qué hacer con él. El tema es quitarlo, ¿no? Es como la obsesión es quitarlo, pero no tiene ningún sentido. Pero la alcaldesa Astrid Pérez dijo que ella no tendría problema si le dejan los caballos, ponerlos en otro sitio de la costa de la capital. Yo no sé si... No sé, eso tiene que hablarlo directamente con el artista, que entiendo que si eligió ponerlos delante de un museo... Sí, que él podrá decir si... Es por una razón concreta. Esto tiene pues muchísimas lecturas, pero la principal es que precisamente eso, teniendo tantos problemas, teniendo tantas situaciones que hay que solucionar y tantos proyectos por hacer, es decir, acaban de recibir un cabildo bien saneado económicamente, puedes ilusionarte con muchísimos proyectos. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a trabajar en el cabildo como consejero de Cultura, no quité nada de lo que estaba anteriormente. Durante los primeros meses lo único que hice fue trabajar para el futuro, proyectos futuros, intentar cambiar para mejor el sitio donde vivimos. Es decir, me daba igual que la idea hubiese sido de alguien del Partido Popular, de PSOE, de Podemos, de lo que fuera. Si la idea es buena, es válida y debe de quedarse porque es buena para todos. En este caso, esto no beneficia a nadie. A nadie. Última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo, Óscar. Sí, uno se pone a hablar y pasa lo que pasa. El festival de Jameos, ¿Sí? El festival Jameos Music Festival. Jameos Music Festival. Bueno, para muchos una cosa distinta, para otros incluso que no era el lugar correcto. Tú a veces has sido como moderado, entendiendo determinadas críticas, pero sin embargo ya lo han quitado también. Sí. ¿No te ha gustado? ¿Por qué? No. Básicamente es lo siguiente, yo he sido moderado porque yo he estado en el festival, la mayoría de las personas que hablan sobre el festival jamás lo han pisado. Yo estuve una vez, a mí personalmente no es lo que más me gusta, de hecho no está dentro de mis gustos personales, pero sí que defiendo una actividad cultural como el Jameos Festival. Básicamente se ha quitado sin ningún solo informe que indique que no debería de realizarse allí. Es decir, no hay ni uno solo que diga este festival no se puede realizar. De hecho, se siguen realizando actividades musicales y festivas dentro del mismo espacio. Ni siquiera, y esto es lo más grave de todo, ni siquiera se intentó utilizar otra zona de Jameos del Agua, pues digamos, si lo que preocupa realmente, que eso sería lo más loable, que preocupara realmente la biodiversidad que hay dentro de ese espacio volcánico, si eso fuera lo que preocupara realmente, pues entonces se intentaría primero estudiarlo, si realmente les afecta, y en el caso de que afecte, pues moverlo de sitio, a la zona de la piscina, intentar buscar... Sí, que también tendría su encanto ahí, ¿no? No tiene... la razón de quitarlo no creo que sea una razón pro naturaleza, ni nada por el estilo, ni siquiera patrimonial, es una razón política. Hay que quitarlo, no nos gusta. ¿A quién no les gusta? Bueno, a ellos. Óscar, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, las palabras de Óscar Pérez, ex consejero de Cultura y ahora en la oposición, un poco, bueno, casi de todo lo que se ha hablado es un poco del intento, o así lo ha dicho el anterior grupo de gobierno, ¿no? Parece de borrar, ¿no? Un poco lo que se hizo, las cosas, para algunas cosas ha sido incluso autocrítico, pero para otras cosas ha sido también normal, ¿no? Comprensivo con que las cosas que se habían hecho pues no están argumentadas y cuando se han argumentado, pues esos ataques también, ¿no? Decía lo de Paula Corujo, ¿no? Que como diciendo que el libro de Castro Borrego atacaba a César, bueno, hay gente, él dice que no, que es toda una loa, no es comparable, ¿no? En este caso y ha habido unas cuestiones que también parece que determinado sesgo, y él lo ha dicho claramente, no es el PSOE, sino es una parte del PSOE la que parece que intenta borrar un poco el pasado del grupo de gobierno que lideraba Pedro Sánchez. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.